Facebook o Google o Amazon o en China Alibaba, que son las que están avanzando y haciendo avanzar nuestro conocimiento de los datos y la cantidad de datos que tenemos y que tienen estas empresas disponibles para poder trabajar y poder hacer crecer estos sistemas de aprendizaje, que están orientados básicamente a o proveernos de información hasta este momento o vendernos cosas, que tampoco está mal, digamos. Siempre uno dice, vendernos cosas está mal. No, así funciona el sistema comercial. Se aprende sobre el cliente y se trabaja sobre una mejor oferta para el cliente. Alguna vez escuché que la mitad del gasto que se gasta en marketing está mal gastado. Lo que pasa es que nunca se sabe cuál mitad. Y en este caso lo que me da la impresión de que lo que apunta todo este tema de inteligencia artificial aplicado al marketing es justamente a maximizar la eficiencia del gasto que se hace en marketing. ¿Puede ser? Eso es cierto, eso es una muy buena frase del Lord Leverhulme, que lo dijo a finales del siglo XIX, fue uno de los fundadores de lo que hoy conocemos como Unilever, y es una muy buena frase. Algunos se la atribuyen también a Groucho Marx, pero sea como fuere, sí, en gran parte sí. Lo importante de la inteligencia artificial aplicada al marketing, aplicada a los negocios, que en este punto ya son lo mismo, ¿no? Marketing es una herramienta de negocios y los negocios son algo genérico, es precisamente la capacidad que tienen las empresas, que tienen las organizaciones, que tienen los gobiernos y que está teniendo la sociedad civil. Lo que pasa es que todavía no lo estamos utilizando tanto como ciudadanos o ciudadanas para recopilar datos y utilizar esos datos. Lo que pasa es que después hay distintas capas de conocimiento, de aprendizaje, de utilización, de sofisticación, que ya empiezan a ser cada vez más difícil, cada vez más complejas de usar y por supuesto se sofistican y necesitan de la aparición de especialistas, científicos, analistas de datos, etcétera, etcétera. Como todo sistema y como toda herramienta. ¿En qué grado de alcance tiene, por ejemplo, empresas pequeñas y medianas que quizás no son tan sofisticadas desde el punto de vista tecnológico o que quizás todavía no saben cómo aplicar ese tipo de técnicas? ¿Cómo puede dar la impresión de que las empresas que la pueden llegar a utilizar son empresas como Google? A veces me da la sensación de que Google me conoce a mí más que yo me conozco. Google participa, efectúa el análisis que hace el comportamiento de decisiones, participa algunas cosas que yo ni siquiera había pensado. Bueno, esa es la... A nivel internacional, mientras que, bueno, tenemos empresas mucho más limitadas en cuanto a recursos y que todavía esto les suena como ciencia atómica. Sí, y en realidad en un punto es ciencia atómica cuando uno lo compara con Google, pero digamos, cuando uno es una pyme y el 80% de las empresas de todo el mundo y casi más del 80%, creo que es el 83% de las empresas en la Argentina son pymes, y tampoco hay que olvidarse que Google en algún momento también fue una pyme, creció muy rápido, pero también se inició como una pyme, de hecho como un proyecto académico. Pueden utilizar estos sistemas. No todo es necesario ser Amazon o Alibaba o Google para servir avisos y para conocer al usuario. Es cierto lo que vos decís, que el usuario a veces siente que el algoritmo lo conoce mejor que a sí mismo, pero en realidad no es así. El algoritmo conoce de nosotros lo que nosotros le mostramos. Si nosotros desconectamos nuestro teléfono, lo apagamos, ya el algoritmo no sabe dónde estamos. Si nosotros no le damos like a nada durante 6 meses en Facebook y a los 6 meses, solo para hacer el experimento, para fastidiarlo nomás, solo porque nos divierte. Claro, sí, es un experimento divertido desconcertar al algoritmo de Facebook. Durante 2 o 3 meses uno hace limpieza y después le da like a todas las cosas opuestas a lo que uno le daba antes. Para poner un ejemplo muy simple, si uno es del partido verde, le da el like al partido rojo, y así, y el algoritmo se marea y se confunde, y uno empieza a darse cuenta que en realidad uno como ser humano y como entidad y como persona cambia, y el algoritmo nos va siguiendo. Lo que pasa es que la capacidad de procesamiento, y esto se llama computación cuántica, que es otro de los elementos, digamos, computadoras que van realmente a altísima velocidad, a veces hace que nos parezca que nos conoce, y de hecho nos gusta mucho. Cuando uno se sube al auto y pone Google Maps o pone Waze y va siempre más o menos a la misma hora, al mismo lugar, y Waze a uno le dice, ¿estás yendo a la UCEMA?
Y uno dice, wow, Waze me conoce, qué genial. Y en realidad es un algoritmo que aprendió. Es lo mismo que si uno fuera con un taxista todas las semanas a la misma hora, o el mozo que le dice, maestro, lo de siempre. O sea, son capas de conocimiento. Claro que después se pone muy complejo cuando uno quiere procesar grandes cantidades de datos y obtener grandes y muy buenos resultados. Hay que pensar que esto cuesta mucho, mucho dinero, y los resultados tienen que valer esa inversión en tiempo y en dinero. Pues ahí se sofistica. Justamente eso te quería preguntar, porque si bien una empresa mediana no puede transformarse en una Google con su capacidad tecnológica, con su capacidad de almacenamiento y de procesamiento de datos, sí, muchas de todas estas empresas lo que hacen es ofrecer estos servicios, ¿no? Correcto. ¿Qué se está perdiendo actualmente una empresa mediana? O pongámoslo al revés. ¿Cuáles son los pasos que debería dar una empresa mediana para poder explotar al máximo toda esta tecnología que se está aplicando a partir de la recopilación y procesamiento de datos? Sí, lo primero que se está perdiendo en la empresa mediana es algo importantísimo, que es la capacidad de equivocarse y darse permiso para equivocarse. Eso es clave. Hoy no tenemos permiso para equivocarnos porque nos corren los accionistas, las ventas, el fisco, quien sea, pero en realidad lo que tenemos que hacer es darnos la posibilidad de equivocarnos y probar determinadas cosas que nos pueden ayudar y nos pueden servir. Eso primero. Segundo, hay información que es pública. Hay mucha información que es pública. De hecho, hay programas como TensorFlow, que es uno de los tantos programas que se utilizan para esto, o un programa de Google que se llama Hadoop, Hadoop, que en sus lineamientos más básicos, más esenciales, cualquier persona puede utilizar y cualquier empresa puede utilizar. Y cualquier academia, un estudiante lo puede utilizar. Y eso ayuda mucho a que nos podamos acercar al mundo de inteligencia artificial. Entonces, la segunda es curiosear, pensar qué hay ahí para mí, no esperar a que alguno vengan y le digan, para vos hay esto. La esencia de una pyme es moverse rápido, investigar y salir adelante con curiosidad y con entusiasmo, que es lo que tienen las pymes y no tienen las grandes corporaciones. Claro. Bueno, justamente en este sentido me imagino que se ha hecho este encuentro, ¿no? Que recordarnos cuándo va a tener lugar y cuál es el temario. El encuentro es hoy a las 14 horas. La acreditación comienza a 13:30. Tenemos una muy alta cantidad de inscriptos. Tenemos casi 500 inscriptos. Sí, un lujo, realmente un orgullo. La idea del Summit, esta es la segunda edición que hacemos, con el apoyo de la UCEMA y varias empresas que son sponsors. Y la idea es juntar a referentes del mundo de la tecnología, la inteligencia artificial aplicada, en los negocios y la academia. De hecho, vamos a tener la suerte de tener ahí a personas, a representantes de grandes empresas como Google, como Microsoft, como IBM, como Big Data Machine, pero también investigadores. Viene la doctora Marcela Ricilo, que es investigadora de la UTN y del ITBA, el doctor Romani Konikov, que es PhD en física y en Machine Learning de la Escuela Polytechnique en París. Y vienen varios exponentes CEOs y vicepresidentes de agencias de publicidad, las más comprometidas y las que más están utilizando este sistema, este tipo de sistemas. Y la idea es bajar a tierra, ¿no? O sea, no quedarnos solo en las grandes declaraciones, sino bajar a tierra y poder decirnos, bueno, ok, ¿qué nos está pasando con esto? Un poco lo que vos me estás preguntando es exactamente las preguntas que vamos a hacer nosotros. De hecho, las estoy anotando ahora para no equivocarme, pero tiene mucho que ver con eso. ¿En qué nos influye? ¿Cómo trabajamos? Digo, bajemos de los fuegos de artificio o de las grandes cosas que uno dice, wow, qué interesante lo está haciendo Alibaba. Ok, ¿cómo lo bajamos? ¿Qué hay en esto para nosotros? Desde las 14 horas en la Universidad del Tema, ¿y hasta qué hora dura, Patricio? Hasta las 18:30 está programado. Vamos a ser lo más estrictos posibles con el horario porque todo el mundo tiene mucho que hacer. Pero son 4 horas y media muy intensas con paneles y con oradores de primera línea. Buenísimo, Patricio, te agradecemos mucho estos minutos que nos has dedicado al aire. Muchos éxitos con el evento de hoy y seguramente seguiremos en contacto en el futuro para que nos sigas contando, para que nos sigas actualizando sobre de qué se trata todo este impacto de la tecnología dentro del día a día de las empresas. A sus órdenes cuando quieran, muchas gracias.